Buenas gente, bienvenidos a una de las últimas partes del enorme tutorial sobre todo lo que ofrece Squidbeats 3. Hoy les voy a enseñar uno de los mejores apartados y eso es la creación de canciones a partir de simplemente un archivo de audio. Bueno, este es mi programa hecho por mí para poder obtener toda esta información. De primeras acá tenemos un disclaimer para saber cómo utilizar el programa. Lo básico es que si le das a Open and Convert puedes elegir un archivo MP3 o una carpeta donde todos los archivos MP3 en ella serán convertidos al formato de juego. Estas dos últimas opciones corresponden a opciones súper avanzadas que básicamente permiten modificar el autocharteo que se le hace a la canción, básicamente los niveles para la canción. Este convertidor también genera un charteo muy básico y basado en la percusión para todas las canciones en 3 dificultades. De primeras les voy a enseñar lo de Open and Convert. Le damos aquí, podemos elegir un archivo o una carpeta. Yo voy a elegir simplemente un archivo y al igual que con archivos anteriores, dentro del propio pack en Converter Sample Songs to Convert tenemos 4 distintas canciones de Splatoon que podemos utilizar para convertir. Y bueno, simplemente lo abro y va a empezar a convertirlos. Si empiezan a aparecer ventanas de CMD en la pantalla, significa que están analizando el audio y tratando de convertirlo. Dependiendo del largo del audio, tu computadora y la cantidad de archivos tardará más o menos, pero tienen que tener paciencia, puede tardar varios minutos. Una vez terminado nos va a salir un aviso, nos habrá generado una carpeta donde exportar todas las canciones convertidas. Pues estamos aquí en Example Songs to Convert y se generó una carpeta Conversion Output, la cual tenemos dos distintos archivos. Primero el zip con todas las canciones convertidas o una carpeta con cada una de las canciones y sus archivos respectivos. Entonces ya con esto simplemente nos vamos al Squidbeats 3 Fangame y podemos cargar la canción o las canciones, en lo que yo recomiendo hacerlo con Ctrl+O porque es más rápido. Vamos a donde convertimos los archivos, cargamos el zip y aquí la tenemos. Como ven, se generó un charteo automáticamente sin que nosotros hayamos hecho nada, tanto para Easy, Normal y Hard. Aún así, este charteo es muy básico y está principalmente basado en el BPM de la canción. Si yo lo juego, van a notar de que las notas siempre suenan al mismo BPM. El normal es básicamente lo mismo que Easy, pero con más notas dobles que normal. Y respecto a Hard, acá ya tenemos más notas normales, pero mucho más seguidas. La dificultad Hard es la que más fiel es a la canción, pero tiene demasiadas notas y eso lo hace muy difícil. De todas formas, dentro del convertidor, como les dije, tenemos estas dos opciones avanzadas. La de Customize Auto Chart nos permite modificar cómo queremos que se genere el charteo. Básicamente lo que yo hice para generar el autocharteo es basarme en la frecuencia y en la intensidad de la canción. Dicho de otra forma, el volumen y la frecuencia. Para ello acá tenemos los rangos en los cuales se determinan los distintos parámetros, en los que tenemos distintos rangos de intensidad y de frecuencia, siendo este el mínimo reconocible para la canción. Y acá abajo podemos cambiar a qué tipo de parámetro corresponde cada nota. Esto es lo que yo puse por defecto, pero si quisiéramos podríamos cambiarlo. Con esto podemos jugar un montón, experimentar, intentar cambiar todo a nuestro gusto, incluso con distintas frecuencias e intensidades. Aún así, reconozco que saber la intensidad y frecuencia de una o varias canciones es bastante complejo, por lo tanto se introduce este helper que permite generar un gráfico con los datos para toda la canción. Para ello simplemente debemos seleccionar alguna canción, por ejemplo la misma que convertí, cual podremos ver en la misma carpeta donde estaba el audio, lo cual nos abrirá el gráfico para la canción, donde tenemos distintos parámetros que podemos basarnos para modificar el autocharteo de aquí. Básicamente, si nos fijamos bien, por acá tenemos las frecuencias que nos indican que el máximo fue de 4000 y el promedio entre 0 y 1000. Asimismo, la intensidad podemos ver de que va principalmente entre 0.2 y 0.8, por lo tanto es una canción bastante intensa. Y esto es lo mismo que lo primero, pero medido de otra forma. Esta medida es la que se utiliza para la dificultad normal, por lo tanto es cosa de modificar todos estos parámetros si queremos generar un charteo más fiel, aunque obviamente no hay que olvidar que también tenemos el editor para poder modificar todo esto más rápidamente, y esto es no más que una ayuda para tener una base sobre la que ya poder trabajar.